slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Tras el final de My Hero Academia no me queda ninguna duda. Dabi o Touya Todoroki es el mejor villano de todo My Hero Academia. Y es como dice un dicho, un villano no nace, un villano se hace. A diferencia de Shigaraki, que a él también lo hicieron como un villano, hay ciertas cosas que destruyen en retrospectiva a Shigaraki y es todo lo relacionado con Afo. En cambio, Dabi, por otro lado, él triunfa donde Shigaraki fracasa. Él no se dejó manipular, él por sí mismo, sin poderes regalados, se convirtió en quien es posiblemente el personaje más roto de todo My Hero Academia. Y es que nada más piénsenlo, Dabi fue el personaje más poderoso de My Hero Academia y a él no le regalaron poderes. Por puro esfuerzo propio se convirtió en el más poderoso y en retrospectiva completamente Dabi es el villano más completo de todos los aquí en My Hero Academia. En este video les voy a hablar de todas las razones del por qué Dabi es el mejor villano de My Hero Academia. Sin más nada que decir, que comience el video. Efecto Tai Lung. En mi antiguo canal yo le había hecho un video a Dabi diciendo que era el mejor villano de My Hero Academia. Y bueno, eso es la mitad de este video técnicamente hablando. Pero en ese video hubieron muchos comentarios que vi de gente diciendo que Dabi era un llorón, que Dabi esto, que Dabi no sé qué, minimizando a Dabi por el tema de la familia y Endeavor. Pero aquí es cuando yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes vieron Kung Fu Panda 1? ¿Vieron las motivaciones de Tai Lung para ser un villano o mejor dicho un antagonista? A Tai Lung, Shifu lo llenó de sueños, aspiraciones, le dijo tú vas a ser el guerrero dragón, te estoy entrenando para ser el guerrero dragón, vas a ser el guerrero dragón. Toda la vida de Tai Lung giró en torno a él convertirse en el guerrero dragón. Pero a la hora de la verdad vinieron y le dijeron no, tú no vas a ser el guerrero dragón. Eso destruyó completamente la psiquis de Tai Lung porque él se esforzó más que nadie para convertirse en el guerrero dragón. Si ese sueño, esa meta por la cual luchaste toda tu vida, viene otra persona y te dice no puedes hacerlo por tal cosa y por tal cosa, ¿qué va a pasar? Te quedas sin motivaciones, te quedas sin razón de existir, te quedas sin nada. Eso fue lo que pasó con Dabi aquí en My Hero Academia. Endeavor lo llenó de sueños y ilusiones diciéndole que él tenía el potencial, al igual que Shoto, para ser un héroe y mejor que él, que tal vez él podría estar más cerca de alcanzar a All Might que lo que él nunca estuvo. Endeavor llenó a Touya de sueños y ambiciones, pero Endeavor le destruyó todos sus sueños y ambiciones cuando supo que su cuerpo no resistía su poder. Pero en lugar de hablar con él de forma más paternal padre-hijo, Endeavor simplemente lo hizo a un lado para que a Touya se le olvidara su deseo de ser héroe. Ni siquiera se sentó a hablar con él, le explicó la situación, nada, simplemente de tajo le dijo tú ya no vas a ser un héroe y así te quedas. Eso obviamente iba a romper la psiquis de alguien que le habían llenado de sueños e ilusiones para convertirse en el mejor. Obviamente esto iba a pasar. El villano con el mayor éxito. A ver, si lo pensamos en retrospectiva, si comparamos a Dabi con el resto de villanos, él estuvo más cerca de cumplir todos sus objetivos personales. Es el que estuvo más cerca de hacer todo lo que se le dio la gana. También es el que lograba casi todo cuando se proponía hacer algo. Dabi, en el primer arco donde él fue el antagonista, que fue en el campamento, había logrado el objetivo principal, que era secuestrar a Bakugo. Dabi fue quien secuestró a Bakugo. Después, más adelante, en la batalla de Endeavor contra el Nomu, fue Dabi quien llevó al Nomu con Endeavor y el Nomu casi mató a Endeavor. Este estuvo a punto de matar a Endeavor y a Hawks aprovechando que estaban débiles, pero llegó Mirko y tuvo que emprender la retirada. Después, más adelante, en el arco de My Villano Academia, si no hubiese sido por Dabi, Jeten hubiese matado a todos los miembros de la liga de manera innegable. Si Dabi no retenía a Jeten, este hubiese acabado con el desfile del hombre triste de Twice. Habría matado incluso el propio
propio Shigaraki. Toga no hubiese aguantado nada contra Jeten, igual que Mr. Compress. Sin Dabi, Jeten habría matado a todos los miembros de la liga. Después tenemos el arco del ejército paranormal. Dabi prácticamente fue el antagonista principal, bueno, el villano principal de este arco. Quemó a Hawks, encendió el bosque donde estaba el ejército paranormal, derrotó a muchos héroes, derrotó a Nejire, derrotó a Shoto, casi mata a Endeavor. El tipo llegó al campo de batalla del hospital y prácticamente dijo todos contra mí solo y se empezó a pegar de pecho contra el que se viniera. Fue el villano principal de ese arco. También hay que sumarle el hecho de que él prácticamente destruyó todo el sistema de los héroes solamente con un solo video, demostrando que la fragilidad de este mundo es increíblemente alta. Solamente les costó una verdad y dos mentiras para que todo se viniera abajo. Y después, en el arco final, tenemos que ser realistas. Si comparamos la actuación de Shigaraki con la de Dabi y All for One, la verdad es que Dabi es el que mejor sale parado, porque él es el que estuvo más cerca de lograr prácticamente todos sus objetivos. Dabi estuvo a punto de matar a mucha gente. Shigaraki no tuvo eso ni de cerca, y All for One fue puro humo, porque él ni siquiera pudo matar a un mísero estudiante. En cambio, Dabi, de haber explotado, el tipo se habría llevado tanto héroes como villanos por delante. Claro, pero estamos hablando de un shonen y de una historia de superhéroes. Claro que tenía que llegar un héroe a detenerlo, pero eso no quita el hecho de que Dabi, a diferencia de los demás villanos, él sí era una amenaza real. Él era una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar, a diferencia de Shigaraki, que no logró hacer ningún daño mayor, y All for One fue puro humo. La influencia de los padres. Esto es algo que va ligado al primer punto del que hablamos, pero la influencia de un padre sobre un hijo siempre va a ser monumentalmente alta. Siempre un hijo, de alguna forma u otra, a pesar de que un hijo no quiera o admita que no quiera buscar el reconocimiento de sus padres, muy en el fondo él quiere el reconocimiento de sus padres. Todo el mundo quiere el reconocimiento de sus padres. Eso es algo que Dabi siempre quiso. Quería el reconocimiento de Endeavor, quería el reconocimiento de Rei, pero estos nunca le daban el reconocimiento que él quería. Dabi jamás obtuvo el reconocimiento que él quería recibir de Endeavor, de Rei, incluso de sus hermanos. Dabi nunca obtuvo esto. Él quería un reconocimiento especial porque él, culpa de Endeavor, se sentía especial, pero nunca obtuvo lo que quería, el reconocimiento de su familia, el reconocimiento de sus padres, incluso el reconocimiento del mundo. Prácticamente el villano final. Mientras que All for One estaba haciendo el ridículo más grande del shonen, Shigaraki estaba en una pelea de tira y afloja con Midoriya que no llegaba a ningún lado, y Midoriya trataba de evangelizarlo. Shigaraki no quería ser evangelizado y al final, gracias a Dios, no fue evangelizado. Pero la verdad es que Shigaraki, con todo ese drama de no sé quién soy, no sé si soy All for One, si soy Shigaraki, soy Tenko Shimura, la verdad es que eso en retrospectiva daña un poco a Shigaraki, porque parece un tipo que tenía personalidad múltiple, pero al final no estaba definido por ningún lado. Ahora, si el Shigaraki que del arco final hubiese sido el Shigaraki del ejército paranormal, este habría sido un gran villano final. Por otro lado tenemos a Dabi. El tipo tenía una sola personalidad, el tipo tenía un solo objetivo, luchó por su objetivo, todo lo que hizo fue para lograr su objetivo y nunca dio su brazo a torcer. Él se enfrentó a Shoto en un primer round, lo perdió, le ganó en el segundo round y en el tercero lo volvió a perder por obra y gracias del señor. Y es que a ver, Dabi estuvo en 2 de los 3 campos de batallas principales y en los 2 campos de batallas en los que estuvo, él fue la amenaza principal. En el segundo campo de batalla, que fue en Gunga, él llegó y le quitó todo el protagonismo a Toga, porque Toga cayó en un segundo plano de amenaza cuando él llegó y puso un pie en Gunga. La explosión de Dabi era más peligrosa que los clones de Toga, eso es una realidad, y prácticamente él fue el villano final de toda la guerra final de My Hero Academia, porque al menos él sí fue una gran amenaza a diferencia de Afo, Toga y más o menos Shigaraki. No confía en nadie, a pesar de que Dabi hasta cierto punto le tenía cierta estima a los miembros de la Liga de Villanos. En ciencia cierta, este no confiaba en ellos, él simplemente los veía como un medio para un fin, pero en sí, él no le tenía confianza a estos. Y es que la verdad es que, siendo sinceros,
a mí tampoco es que me darían mucha confianza, os digo. Shigaraki estaba trastornado, Toga igual, Compress estaba nerfeado, Twice era un Deadpool mal hecho y los demás, bueno, los otros que eran medio decentes fueron encarcelados en el primer arco, así que mucha fe en la liga de villanos no podía tener. Otra cosa, tampoco es que confiara mucho en All for One, a pesar de que este le salvó la vida, Davi nunca confió en él. Siempre veló por sus intereses. Davi jamás puso los objetivos de la liga por sobre sus intereses. Él siempre buscó la manera de cumplir sus intereses. Y en la guerra contra el ejército paranormal, este cumplió con uno de los intereses que más grande tenía, destruir la reputación de Endeavor. Y no solamente destruyó la reputación de Endeavor, destruyó la reputación de todos los héroes con un solo video de dudosa procedencia y hecho a las rápidas. Davi derrumbó toda la sociedad él solo con un solo video. Ese fue su objetivo desde siempre, poner punto final a la reputación de Endeavor y de paso matarlo a él, a Todoroki y a todo el que se atravesara. Davi no andaba con rodeos. Él siempre veló por sus intereses por encima de los intereses de la liga, por encima de los intereses de All for One. Él siempre veló por lo que quería. Tuvo las mejores participaciones. Cuando hablamos de la liga de villanos en general, Davi siempre tuvo las mejores participaciones en todos los arcos donde él fue coprotagonista o coprotagonista villano. En todos los arcos donde él fue el coprotagonista villano. En el arco del campamento, él fue el villano principal y este fue el que prendió fuego al bosque y encima fue el que secuestró a Bakugo. Recordemos que se lo quitó de las manos al propio Shoto. Davi fue quien secuestró a Bakugo. En la batalla contra el Nomu, Davi era quien llevó al Nomu y era el que le estaba dando órdenes. El Nomu seguía las órdenes de Davi, ya que después de All for One y Shigaraki, los Nomu seguían las órdenes de Davi. Este fue quien llevó al Nomu a donde se encontraban Endeavor y Hawks y casi mató a Endeavor con el Nomu. Y a pesar de que este dijo que tuvo miedo de que Endeavor casi muriera, era mentira. Capaz si moría si le iba a reír en la cara y lo más seguro es que terminaría miando al cadáver. Pero entonces ahí fue cuando Davi apareció para llevarse el cuerpo y no pudo llevárselo y de paso matar a Endeavor y a Hawks porque llegó Mirko, así que tuvo que emprender la retirada, no sin antes declararle la guerra a Endeavor. Por último tenemos la participación en la guerra paranormal. Davi empezó con todo. Primero arrasó completamente con Hawks, lo dejó hecho trizas, le quemó las alas, le quemó la cara, lo quemó completamente y lo dejó en el suelo. Posteriormente a eso, Davi llega al campo de batalla en Yaku, en el hospital donde habían derrotado parcialmente Shigaraki y ojo, de no haber llegado Davi en ese momento, Shoto y Nenjire habrían matado lo que quedaba de Shigaraki porque justo en ese momento llegaron cuando ellos dos se dispusieron a matar a Shigaraki. De no haber llegado, ellos seguro mataban a Shigaraki. Después tenemos la batalla de Davi contra prácticamente todos los héroes que quedaban en pie y bueno, ¿qué les puedo decir? Davi se robó los reflectores en el final de la guerra contra el ejército paranormal. Él prácticamente fue el villano principal de todo este arco. Después tenemos la batalla final o la guerra final. ¿Qué les puedo decir aquí? Davi es el mejor personaje de los villanos en My Hero Academia. Tuvo la mejor pelea contra Shoto y toda su familia en este arco final. Las mejores participaciones fueron de él. Davi se robó el show. Destruyó a todos los héroes. Tras tomar el rol principal de villano en la batalla contra el ejército paranormal, Davi soltó el video gracias a Skekti, donde se reveló el pasado de Endeavor, que este era su hijo y que mató a más de 30 personas con sus llamas. Davi aquí mató toda la confianza en que la gente le podría tener a los héroes. Hay algo que no entiendo a los héroes de My Hero Academia. O sea, en base se parecen a los de Marvel, pero tienen las ideas idealistas de DC y tratan a los héroes como si fueran los de DC. Los endiosan y la policía casi no hace nada. Pero en ciencia cierta, aquí los héroes de My Hero Academia se parecen más a los de Marvel, que son héroes más aterrizados. Pero bueno, y no son tan endiosados. Pero la cosa es que Davi destruyó completamente la reputación de todos los héroes con un solo video y con unas cuantas verdades. Este acabó con la confianza de todos. Destruyó a los dos primeros héroes, Endeavor y Hawks, y de ahí para abajo todo se vino en picada. Y bueno, la verdad es que este mundo es tan frágil que solamente eso bastó para acabar con la confianza en todos los héroes. Ahora díganme si aparte de Endeavor y Hawks también hubiese dicho un par de verdades sobre Best Genies, sobre Eggshot, sobre All Might. Ahí sí la cosa se hubiese vuelto toda una anarquía.
nunca se dejó manipular. Algo que hay que reconocerle a Dabi es que, a diferencia de Shigaraki, él nunca se dejó controlar. En un momento dado, durante la batalla final contra los héroes y los villanos, se dijo en un capítulo, cuando se mostró el nacimiento de Dabi, o sea, el pasado de Dabi, de todo lo que ocurrió después del incendio en la montaña, se dijo que Dabi, al igual que Shigaraki, era candidato para tener el All for One, pero Dabi era incontrolable. El propio All for One no podía controlar a Dabi de la misma forma que lo hacía con Shigaraki, que literalmente era su títere. Dabi era incontrolable. Ahora, si Afo, en lugar de Shigaraki, le hubiera dado a Dabi el All for One, toda esta guerra final creo que habría sido hasta mejor, porque habríamos tenido un villano con verdaderas convicciones y con verdaderos deseos de acabar con todos. No a un pobrecito niño que en el fondo estaba llorando y que pobrecito, que esto y que el otro. Habríamos tenido un villano de verdad que sí quería destruirlo todo y acabar con todo, porque eso es lo que hizo Dabi. Él trató de acabar con todo y nunca se arrepintió, no lo evangelizaron y siempre actuó como un villano de verdad. Él nunca se dejó manipular. Su pasado no fue reescrito. A diferencia de Shigaraki, Dabi no fue reescrito en su pasado, ya que en My Villano Academia, Horikoshi dejó bien claro que Shigaraki estaba trastornado, que odiaba a todos y cada uno de los miembros de su familia. Y la verdad es que no hay manera de culparlos, todos eran unos desgraciados, empezando por la hermanita, siguiendo con los abuelos, la mamá que era una alcahueta y el papá que era un desgraciado. Así que no hay forma por donde verlo, todos eran unos desgraciados. Pero ¿qué pasó en esta guerra final? Horikoshi le dio por reescribir el pasado de Shigaraki para justificar no sé ni qué trató de justificar, para justificar su evangelización, pero eso fue patético, porque reescribió el pasado de Shigaraki para que todo cuadrara y lo que hizo fue destruir al personaje. Ahora tenemos a un pobrecito que nunca fue malo y que toda la vida lo manipularon. En cambio, con Touya no fue el caso, ya que, tal y como pudimos ver después del incendio en la montaña, All for One tomó lo que quedaba del cuerpo de Touya Todoroki, se lo llevó a su orfanato personal. Una vez allí, Touya pasó 3 años en coma hasta que despertó y lo primero que hizo fue ir a buscar a su familia. ¿Y qué pasó aquí? Cuando pudo escapar causando un incendio, en el orfanato de All for One y matando a varios en el proceso, lo más seguro. Y es que, ¿qué pasó cuando Dabi llegó a su casa? Vio que le habían montado un altar, ni siquiera lo buscaron, jamás, no intentaron nada, lo dieron por muerto. ¿Y qué pasó allí? Simple y sencillamente, ese día Touya Todoroki murió y nació Dabi. Nunca se arrepintió. Hasta el final, Dabi, tras ser derrotado por Shoto, nunca se arrepintió. Siguió maldiciendo a Endeavor, a su madre, a Fuyumi, a Natsu, a Shoto. Los estuvo maldiciendo a todos. Claro, todavía queda la posibilidad de que Dabi siga vivo, pero ¿para qué Horikoshi lo va a revivir? O sea, el tipo tuvo un final perfecto. Murió como un villano de verdad, maldiciendo a sus más grandes enemigos, que en este caso eran su familia, y es que nunca se arrepintió de sus actos. Durante la batalla final, ya cuando literalmente parecía un Infernal de Fire Force, el tipo seguía peleando y no daba su brazo a torcer. Iba a matar a más de 2000 personas, héroes y villanos, y a toga de paso iba a arrasar con 5 kilómetros a la redonda con una explosión que él iba a causar. No le importaba nada, incluso por un momento como que se cuestionó lo que estaba haciendo y al final dijo, no, yo lo que estoy es roto, tengo que terminar con esto ya. Y eso iba a acabar con todo. Por un momento se cuestionó, pero dijo que al final sabe que lo va a hacer, lo voy a destruir todo. Y de no ser porque llegaron sus hermanos, su madre y Shoto a detenerlo, la cosa se iba a poner fea. Dabi se iba a llevar a todos por delante. Aquí es cuando yo me pregunto, si All Might no hubiera detenido a Shoto, que trataba de ir a detener a All for One, que iba de camino hacia donde se encontraban Shigaraki y Deku, habría acabado con todos en Gunga. Unos 2000 civiles, unos 50 héroes, unos 100 villanos, con Toga, con los estudiantes de la UA, el preescolar que era fan de Todoroki, iba a acabar con todo. Dabi no se andaba cuestionando nada. Se cuestionó una sola vez y dijo, para adelante, vamos a acabar con todo. Así es un villano de verdad, alguien que no se arrepiente de sus actos. Él nunca se arrepintió y al final maldijo a su familia hasta su último aliento.
Bueno, y en conclusión, Davi es con diferencia el mejor villano de My Hero Academia. Y es que si lo vemos en retrospectiva, Lady Nagan y Stein no son villanos, son más bien antagonistas porque sus objetivos se imponen a los protagonistas. Pero 100% malos no son, ellos tenían otros objetivos, pero villanos como tal no eran. Eran antagonistas o algo así como cazarrecompensas, villanos a sueldo, algo así. Por otro lado, Overhaul fue destruido completamente, el tipo no le quedó voluntad de nada. Esto hubiese sido otro manga anime o otra historia de superhéroes y el tipo después de haber caído se habría vuelto a levantar, hubiera hecho un nuevo plan y hubiese tratado de vengarse de Deku y de los héroes en general. Gentle Criminal era sumamente patético, no sé ni para qué existe este personaje. Muscular fue desaprovechado, él pudo haber sido algo así como Juggernaut, pero nunca lo fue. Y los miembros de la Liga de Villanos, bueno, la mayoría o estaban nerfeados o tuvieron que morir por cuestiones de la trama, tales como Twice, Compress estaba nerfeado, Toga... Si el tema de Toga se hubiese tratado diferente, como por ejemplo de que ella y Uraraka se conocieran desde niñas, hayan sido amigas de la infancia y que en el futuro estas tuvieran que enfrentarse, tomando en cuenta que son amigas de la infancia, creo que habría sido hasta más interesante, pero desaprovechamiento por todo lado. Y ya ni hablemos de Shigaraki, que quedó completamente opacado por Davi. Y All for One, bueno, el tipo perdió todo lo imponente que era tras haber sido derrotado de la forma más patética posible por el peor personaje de la obra, o sea, Katsuki Bakugou. Nunca se arrepintió. A ver, muchos malentendieron el final de Davi cuando lo vieron hospitalizado en esa forma tan demacrada, porque muchos decían que no, que su familia lo hacía sufrir de a gratis, que deberían dejarlo morir y tal y tal. ¿Acaso nunca han tenido un familiar que estuviera en el hospital y ustedes quisieran mantenerlo vivo de todas las formas posibles, a pesar que les digan que va a morir de manera inminente? ¿Acaso nunca han tenido un familiar así? Es algo muy normal que la familia Todoroki no quieran que Davi muera y lo mantengan vivo de esa forma, aunque sea de poco ortodoxa. La verdad es que se entiende que ellos no quieren que muera otra vez. Ya murió una vez y no quieren que vuelva a morir. Y es por eso que lo mantienen así vivo, para pasar el mayor tiempo con él posible. A pesar de todo lo que muchos creían que Davi se arrepintió porque le dijo a Shoto que su comida favorita era el soba y después lo vimos llorando. A ver, Davi jamás se arrepintió de lo que hizo. Él nunca dejó de ser un villano. Él jamás dijo que estaba arrepentido de sus actos. Y es más, el hecho de que le haya pedido perdón a Shoto no significa que el tipo se haya redimido. Ok, aceptó su error de que culpó a su hermano menor de cosas de las cuales él no tenía culpa de nada. Pero de ahí en fuera, él no dejó de tenerle odio a Endeavor, a Rei, incluso a Fuyumi Anaxu. Él nada más se disculpó con Shoto porque descargó toda su furia con él, a pesar de que Shoto no tenía culpa de nada. El hecho de que se haya dado cuenta de ese error está bien, pero eso no significa que se haya evangelizado o que se haya arrepentido de sus actos. Él estaba consciente de que era un asesino psicópata y él nunca se arrepintió de haber matado gente. Al igual que Shigaraki y Toga, no los podemos decir que son blancas palomas porque eran unos asesinos psicópatas y ellos disfrutaban matando gente. Davi nunca se arrepintió y a pesar de que Shigaraki y a Toga trataron de blanquearlos de todas las formas habidas y por haber, a Davi no lo blanquearon ni tampoco barrieron sus muertos bajo el tapete como si lo hicieron con Shigaraki y con Toga. Davi era un asesino psicópata y él murió siendo un asesino psicópata. Que se haya disculpado con Shoto no significa que se haya redimido ni nada parecido. Davi no fue evangelizado, él nunca fue evangelizado, como dije anteriormente. A diferencia de Toga, a Davi no le barrieron sus muertos bajo la alfombra, con él no se hicieron los locos. Toda la familia Todoroki estaba consciente de que él era un asesino psicópata. No le blanquearon sus muertos, no barrieron sus muertos bajo la alfombra. Davi era su hermano e hijo, obviamente tenían que quererlo. A pesar de que era un asesino psicópata, estos no querían abandonarlo una vez más. Ellos estaban conscientes de que Davi era un asesino y tampoco barrieron sus muertos bajo la alfombra. Ellos aceptaron que el tipo mató gente y tendrán que todos morir con eso en mente, que su hermano e hijo mató personas inocentes por puro placer y no van a hacerse como que eso nunca pasó, como si ocurrió
ocurrió con Toga y Uraraka o Shigaraki y Deku, que estos ignoraban completamente el hecho de que esos dos habían matado gente inocente por puro placer. La familia Todoroki aceptó que Dabi había matado gente y tenían que morir con ese remordimiento. Nunca barrieron sus muertos bajo la alfombra. Dabi jamás se arrepintió con su familia. Él no se disculpó ni con Endeavor, ni con Rei, ni con Fuyumi, ni con Natsu. Él únicamente se disculpó con Shoto y hasta ahí. Solamente se disculpó con su hermano, y eso no significa que se haya evangelizado ni nada parecido. Él nada más se disculpó con su hermano menor porque era el único que no tenía culpa de nada. Con los demás, bueno, puede seguir odiándolos hasta el día de su muerte, lo cual fue lo que pasó. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este ha sido mi video definitivo hablando del por qué Dabi es el mejor villano de My Hero Academia. Y es que es una realidad. Dabi es top 5 mejores personajes de My Hero Academia. Lo que son él, Endeavor, Shoto, Shigaraki, son los mejores personajes de My Hero Academia. Y eso no lo podemos negar. Son los 4 mejores personajes de My Hero Academia. 3 Todorokis y Shigaraki. Es algo increíble que no entre el protagonista, porque Deku en retrospectiva queda muy mal parado, y Bakugo, apártense que aquí voy yo, y junto a ellos el otro mejor personaje de My Hero Academia indiscutiblemente es All Might, pero eso es un caso aparte. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y nos estaremos viendo en un próximo video.